Imagina por un momento que te adentras en una aventura épica, una crónica que supera las barreras del tiempo y el espacio. Nos referimos a los moabitas, una nación emergida de las ruinas de metrópolis malditas, descendientes de secretos sombríos y elecciones desesperadas que tienen eco a lo largo de los milenios. ¿Te fascina cómo las decisiones de un colectivo pueden resonar en la eternidad, entrelazando el porvenir de múltiples generaciones? La génesis de los moabitas es tan única y dramática que parece extraída de un mito griego. Su origen se remonta a la penumbra de una gruta, al lamento tras la aniquilación de Sodoma y Gomorra, donde Lot, junto a su primogénita, motivados por el miedo y la desolación, traspasan una frontera inimaginable. Este instante, saturado de prohibición y supervivencia, no marca únicamente el alba de un pueblo, sino también el comienzo de un relato repleto de dilemas morales y desarrollos imprevistos. Los moabitas, figuras centrales de este relato, se mueven a través de los relatos bíblicos entre claroscuros, cuestionando permanentemente nuestras percepciones sobre la justicia y la ética divina. A pesar de que sus raíces puedan generar debate, su papel en las escrituras sagradas nos motiva a meditar sobre la naturaleza falible del ser humano y la redención que es alcanzable, aún bajo las condiciones más difíciles. Esta crónica no solo aborda disputas y polémicas, es una evidencia de la intrincada naturaleza de las relaciones humanas, del equilibrio entre la camaradería y la hostilidad, y de cómo los vínculos fraternales pueden ser cuestionados por intereses políticos y deseos de poder. La región de Moab, escenario de revelaciones divinas y confrontaciones legendarias, se revela como un ente más dentro de esta historia, escenario del intercambio cultural y el encuentro de destinos. La saga de los moabitas, tal como la relata la Biblia, se despliega desde un comienzo singular y lleno de controversia, detallado en el Génesis. Moab, el patriarca de los moabitas, surge de la unión prohibida entre Lot, el sobrino de Abraham, y su primogénita, en el amargo resplandor que siguió a la caída de Sodoma y Gomorra. Este episodio teje un escenario complejo para el emergente pueblo de Moab, que evolucionaría hasta convertirse en una nación que a menudo hallaría a los israelitas, ora como enemigos, ora como aliados, a lo largo de los dramáticos giros de la narrativa bíblica. En las páginas del libro de Números, la trama entre israelitas y moabitas se intensifica dramáticamente. Al aproximarse a las tierras de Moab en su odisea hacia la tierra prometida, los israelitas despiertan el temor de Balac, el rey moabita. En su desesperación, Balac invoca a Balaam, esperando maldecir a los recién llegados. Pero, en un giro divinamente orquestado de eventos proféticos, Balaam, contra toda expectativa, bendice a Israel, en un testimonio resonante del amparo divino. La tensión entre Moab e Israel no solo surge en el campo de batalla o a través de conjuras fallidas, sino también en momentos de seducción e infidelidad, como el perturbador incidente en Peor. Los israelitas, hechizados por las mujeres moabitas, se entregan a prácticas idólatras, incitando una ira divina que solo se apacigua con la actuación decidida de Finés. Este acto pone de relieve la gravedad del pecado de idolatría y la traición a Yahvé. No obstante, entre estos episodios de conflicto y discordia, la Biblia también entreteje relatos de unión y salvación. La emotiva historia de Ruth, una moabita que se convierte en bisabuela del rey David y en consecuencia en una de las antepasadas del Mesías, ilustra la capacidad de la lealtad y la fe para sobrepasar las barreras de nacionalidad y etnia, entrelazando a Moab en la genealogía de Jesús, como nos narra el Nuevo Testamento. Este relato enfatiza el leitmotiv bíblico de la redención y la universalidad del designio divino.
Las visiones de Isaías y Jeremías sobre Moab pintan un futuro de juicio y desolación por su arrogancia, idolatría e injusticias, ejemplificando la autoridad y la equidad divinas, junto con las repercusiones de desviarse de los mandatos de Dios. Aunque se augura devastación para Moab, se preserva un rayo de esperanza para aquellos remanentes que se vuelvan hacia Dios, demostrando que, incluso en el juicio, prevalece la misericordia divina. La interacción entre moabitas e israelitas, reflejada en la Biblia, nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas, donde la enemistad, el conflicto, la reconciliación y la integración coexisten. Esta dinámica ilustra cómo las acciones humanas están intrínsecamente entrelazadas con la voluntad divina, afectando el curso de la historia y el desarrollo de las naciones. La historia de los moabitas en la Biblia es rica en enseñanzas sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la posibilidad de redención. A través de sus orígenes, conflictos, interacciones con Israel y el eventual cumplimiento de las profecías, se revela un panorama de cómo Dios interactúa con las naciones y guía el destino de su pueblo, ofreciendo lecciones eternas para todas las generaciones. Estos relatos bíblicos, al narrar la historia de Moab desde sus inicios hasta su caída profetizada, no solo aportan al conocimiento histórico y espiritual, sino que también invitan a la reflexión sobre la misericordia, el perdón y la inclusión en la comunidad de fe, principios tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad. En este vídeo, te adentrarás en los enigmas y las verdades ocultas de este pueblo, cuyo comienzo fue envuelto en controversia, pero que ha dejado una marca indeleble en la historia, catalizando eventos cruciales en nuestra venerada Biblia. Como fiel seguidor, es esencial que conozcas estos relatos. A través de las eras, las Escrituras detallan las tensiones y pactos entre Moab e Israel, desde el tiempo de los jueces hasta los imperios de David y Salomón. Estos relatos no solo desgranan disputas por tierras, sino también enfrentamientos de índole cultural y espiritual, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de estas naciones. La saga de los moabitas y los israelitas nos enseña cómo la devoción, el poder y los lazos de sangre se pueden entrecruzar, tejiendo un relato complejo de afecto, rencor y designios celestiales. Moab, tal como lo describe la Biblia y fuentes históricas, emerge como un reino de contrastes y esplendor natural. Anidada al este del Mar Muerto, en las alturas que dominan el desierto circundante, Moab se revela como una tierra fértil, agraciada con riquezas naturales que favorecían un próspero desarrollo agrícola y pecuario. Los campos de cereales y viñedos se mezclaban con pastizales para ovejas y cabras, dibujando un paisaje de abundancia en medio de la aridez. La prosperidad de Moab no era mera coincidencia de su geografía benevolente, era testimonio de la astucia y determinación de su gente para sobresalir y aprovechar al máximo su hábitat. Reflejaba una comunidad que no solo valoraba su entorno, sino que también sabía reconocer y explotar los dones de su tierra. La imagen bíblica de Moab, con sus ciudades florecientes, campos nutridos y viñedos frondosos, no solo habla de su riqueza material, sino también de una profunda sensación de identidad y arraigo que sus habitantes tenían hacia su suelo. Sin embargo, vivir en Moab implicaba enfrentarse a retos constantes. Luchas internas, la presión de imperios en expansión y los vaivenes de las rutas comerciales moldeaban sin cesar el tejido social y político del reino. Pese a estos desafíos, Moab mantuvo su singularidad y autonomía a lo largo de los siglos, mostrando una notable capacidad de adaptación ante los cambios y dejando tras de sí una herencia de tenacidad y versatilidad. La esfera espiritual en Moab
era tan diversa y profunda como su cultura. El culto a múltiples deidades, con Kemosh al frente como el patrono divino de la nación, constituía el núcleo de su vida religiosa. Los actos devotos y sacrificios a Kemosh no solo buscaban su beneplácito y amparo, sino que también manifestaban la relevancia crucial del combate y la protección para los moabitas, así como su intensa relación con lo sagrado, visto como fuente de autoridad y orientación. Pero las creencias moabitas no se limitaban a la adoración de Kemosh, también incluían la veneración de otras deidades cananeas, como Astoret, diosa de la fertilidad. Estas creencias reflejaban una cosmovisión que encontraba lo divino en los ciclos naturales y la capacidad de la tierra para sostener la vida. Los rituales asociados con la agricultura y las estaciones del año eran esenciales para la cohesión social y la identidad cultural de Moab. Sin embargo, vivir en Moab implicaba enfrentarse a retos constantes, luchas internas, la presión de imperios en expansión y los vaivenes de las rutas comerciales moldeaban sin cesar el tejido social y político del reino. Pese a estos desafíos, Moab mantuvo su singularidad y autonomía a lo largo de los siglos, mostrando una notable capacidad de adaptación ante los cambios y dejando tras de sí una herencia de tenacidad y versatilidad. La esfera espiritual en Moab era tan diversa y profunda como su cultura. El culto a múltiples deidades, con Kemosh al frente como el patrono divino de la nación, constituía el núcleo de su vida religiosa. Los actos devotos y sacrificios a Kemosh no solo buscaban su beneplácito y amparo, sino que también manifestaban la relevancia crucial del combate y la protección para los moabitas, así como su intensa relación con lo sagrado, visto como fuente de autoridad y orientación. Pero las creencias moabitas no se limitaban a la adoración de Kemosh, también incluían la veneración de otras deidades cananeas como Astoret, diosa de la fertilidad. Estas creencias reflejaban una cosmovisión que encontraba lo divino en los ciclos naturales y la capacidad de la tierra para sostener la vida. Los rituales asociados con la agricultura y las estaciones del año eran esenciales para la cohesión social y la identidad cultural de Moab. Sin embargo, la práctica religiosa en Moab también incluía sacrificios humanos en momentos de gran crisis, un aspecto que suscitaba repulsión y condena en las narrativas bíblicas. Este aspecto oscuro de su religiosidad subraya la profundidad de su compromiso con lo divino, mostrando su disposición a ofrecer lo más preciado en busca de protección y prosperidad. Uno de los episodios más emblemáticos de esta interacción es la historia de Balac y Balaam. Ante el avance de los israelitas, Balac, rey de Moab, busca neutralizar esta amenaza no a través de la fuerza militar, sino mediante la maldición divina, contratando a Balaam, un profeta de renombre. Este episodio, detallado en Números 22-24, ilustra la complejidad de las estrategias moabitas frente a sus adversarios, recurriendo a lo sobrenatural como forma de confrontación. La historia de Balac y Balaam no es meramente una crónica de maniobras políticas, sino también una lección profunda sobre la supremacía de lo divino y la vanidad de resistirse al designio de Dios. Frente a los esfuerzos de Balac por maldecir a Israel, Balaam descubre que solo le es posible emitir bendiciones sobre el pueblo santificado por Dios. Este giro destaca una enseñanza esencial en las Escrituras: la capacidad de Dios para convertir maldiciones en bendiciones y dirigir el rumbo de sus fieles, más allá de las maquinaciones humanas. La infructuosa conjura para maldecir también desnuda la intrincada relación entre fe y ética en las eras bíblicas, donde la mano de Dios juega un papel crucial en los designios mortales.
La persistencia de Balac y la sumisión final de Balaam ante el mandato divino ilustran el conflicto entre las aspiraciones terrenales y el reconocimiento de una autoridad celestial. Este pasaje nos brinda lecciones sobre la modestia, la convicción y la aceptación de que, al fin y al cabo, es el decreto de Dios el que se impone sobre las ambiciones y discordias terrenales. El evento en Peor emerge como uno de los momentos más polémicos y esclarecedores acerca del vínculo entre israelitas y moabitas. Expuesto en Números 25, este episodio relata cómo los israelitas, hechizados por las moabitas, se entregaron a la idolatría y al culto a Baal de Peor. Esta infracción no solo evidenció un instante de flaqueza espiritual en Israel, sino que también provocó una rigurosa calamidad divina como reprimenda por su deslealtad, subrayando la importancia de adherirse a los preceptos de Dios. Este relato ilumina las fricciones culturales y espirituales que frecuentemente emergían en los confines de estas civilizaciones ancestrales. La atracción de los israelitas hacia las mujeres moabitas trascendía la mera pasión. Simbolizaba un choque de valores y creencias, donde la fusión cultural desembocaba en la disolución de la identidad religiosa israelita. La reacción divina a esta traición, manifestada en la plaga y la subsiguiente purificación del campamento israelita, enfatiza el concepto bíblico de santidad y la imperiosa necesidad de mantener la integridad espiritual del pueblo de Dios. La actuación de Finehés, poniendo fin a la calamidad mediante un gesto de fervor religioso, se erige como un ejemplo de lealtad y dedicación a los dictámenes de Dios. Este acontecimiento en Peor actúa como una advertencia grave sobre las pruebas que encaran los devotos y las medidas extremas requeridas para enmendar el camino cuando se apartan del propósito divino. Los últimos días de Moisés, el gran líder y profeta de Israel, transcurrieron en la tierra de Moab, desde donde contempló la tierra prometida que le fue negada a entrar. Este periodo significativo, detallado en Deuteronomio 34, no solo marca el final de la era de Moisés, sino también la transición hacia un nuevo liderazgo bajo Josué. La muerte de Moisés en Moab, en el monte Nebo, simboliza la conclusión de una jornada y la inminencia de una nueva etapa para el pueblo de Israel. La presencia de Moisés en Moab, observando la tierra que fluía leche y miel pero a la cual no entraría, es profundamente simbólica. Representa el cumplimiento de la promesa divina a Israel, a la vez que subraya la naturaleza transitoria del liderazgo humano frente a la eternidad de la promesa de Dios. Moisés, aunque no entra en la tierra prometida, cumple su misión de guiar a Israel hasta el umbral de su destino, demostrando la fe y la obediencia a Dios como valores centrales de la identidad israelita. Este episodio también refuerza la conexión especial entre Moab y la historia de Israel. Aunque Moab fue escenario de conflictos y desafíos para Israel, también sirvió como el lugar de reposo final para su más grande líder. La muerte de Moisés en Moab y su sepultura en un lugar desconocido por los hombres recuerda a las futuras generaciones la humildad y el misterio que rodean a los siervos de Dios, cuyas vidas y legados trascienden las fronteras terrenales. En la época de los jueces, Israel se vio sometido bajo el yugo de Eglón, monarca de Moab, quien dominó a los israelitas por 18 largos años. Este capítulo oscuro, narrado en Jueces 3, ilustra la volátil suerte de Israel y cómo su deslealtad hacia Dios frecuentemente precedía a épocas de dominación por sus enemigos. La tiranía de Eglón no solo muestra la influencia de Moab sobre Israel, sino también el recurrente tema de castigo y salvación que define el ciclo de los jueces. Ehud, perteneciente a la tribu de Benjamín, surge como el liberador inesperado en este relato.
Su ingenio y valentía al eliminar a Eglón con una espada escondida y guiar la insurrección contra Moab relata un episodio de liberación y genialidad divina. Esta gesta no solo marcó el cese de la opresión moabita, sino que también reiteró la capacidad de Israel de triunfar sobre sus enemigos bajo la guía divina. La epopeya de Ehud subraya el valor del arrojo personal y la intervención decisiva para liberarse del yugo, recordándonos que la salvación suele llegar por rutas insospechadas. La victoria israelí sobre Moab, tras el deceso de Eglón, motivó a la nación a reclamar su soberanía y reforzar su lealtad hacia Yahvé. Este suceso reafirma que, a pesar de las adversidades y opresiones, la devoción a Dios y el valor de sus caudillos pueden revertir su suerte. El rescate logrado por Ehud evidencia la fuerza de la fe y la resolución ante las tribulaciones, marcando el sendero hacia la redención y el renacimiento. El relato de Ruth, una moabita que se integra al linaje de David y por ende a la genealogía de Jesucristo, representa una de las historias más emotivas y trascendentales de las Escrituras. Su devoción y amor hacia su suegra Noemí y su elección de unirse al pueblo y credo de Noemí destacan cómo el amor y la creencia pueden superar las fronteras culturales y nacionales. La Odisea de Ruth, expuesta en el libro homónimo, celebra la lealtad, la generosidad y el cuidado divino. Al elegir acompañar a Noemí de vuelta a Belén tras la muerte de sus maridos, Ruth exhibe una fidelidad excepcional que rompe los moldes de su era. Su célebre compromiso, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, no solamente simboliza una alianza de apoyo mutuo, sino también una verdadera conversión y entrega espiritual. La acogida de Ruth en la comunidad israelita y su posterior unión con Booz, un pariente de su esposo fallecido, ejemplifica de manera elocuente cómo el favor divino puede reunir a las almas más dispares. La descendencia de Ruth y Booz llevaría eventualmente a David, el rey más célebre de Israel, y más adelante a Jesucristo, cumpliendo la promesa de Dios de bendición a todas las naciones de la tierra. La historia de Ruth subraya el tema bíblico de la redención y la inclusión, mostrando que el plan de Dios abarca a todas las personas, independientemente de su origen o pasado. Ruth, la moabita, se convierte así en un puente entre culturas, una precursora del mensaje universal del Evangelio, que ofrece esperanza y acogida a todos los que buscan refugio bajo las alas del Dios de Israel. La relación de David con Moab es compleja y multifacética, abarcando tanto lazos personales como conflictos militares. En sus primeros años, David buscó refugio para sus padres en Moab, huyendo de la persecución de Saúl. Este acto podría sugerir una relación amistosa, o al menos un pacto de no agresión entre David y el rey de Moab en aquel entonces. Sin embargo, la narrativa cambia drásticamente una vez que David se convierte en rey de Israel. La Biblia registra cómo David derrotó a los moabitas, sometiéndolos a su autoridad y obligándolos a pagar tributos, tal como se narra en 2 Samuel 8:2. Este giro de los eventos subraya la dinámica cambiante de las relaciones internacionales en el antiguo Cercano Oriente, donde las alianzas podían ser temporales y estaban sujetas a los intereses políticos y militares de los gobernantes. La subyugación de Moab bajo David no solo refleja el poder militar de Israel en ese momento, sino también la estrategia de David para asegurar las fronteras de su reino y expandir su influencia. Al imponer tributo a Moab, David efectivamente incorporó al reino un valioso recurso económico y un buffer estratégico contra posibles agresiones de otros enemigos. Esta acción también es indicativa de las prácticas comunes de la época.
donde los reyes victoriosos subyugaban a los pueblos conquistados para fortalecer su propio reino y asegurar la paz en sus términos. El relato de David y su relación con Moab destaca la volatilidad inherente a la diplomacia y a las relaciones internacionales de aquellos tiempos remotos. En ciertos momentos, los moabitas pudieron haber sido considerados aliados, o incluso un refugio seguro, pero este panorama se transformó radicalmente con la consolidación del poder por parte de David. Este capítulo en la vida de David ilustra la mutable naturaleza de las alianzas y hostilidades, moldeadas por la conveniencia, la oportunidad y las maniobras estratégicas, dejando como herencia un patrón de dominio y lucha que definiría las futuras relaciones entre Israel y Moab. La trayectoria de Moab se narra como una sucesión de altibajos, marcada por episodios de autonomía alternados con etapas de sometimiento a potencias foráneas. Este vaivén no solo subraya la importancia estratégica de Moab, sino también la fortaleza y adaptabilidad de su gente. Con la muerte de David y Salomón y la posterior división del reino israelita, Moab identificó una ventana para reclamar su libertad. Las Escrituras cuentan cómo, en tiempos del rey Ahab, Moab se levantó contra Israel, anhelando recuperar su independencia y escapar del dominio israelí, tal como se relata en 2 Reyes 3. Esta revuelta no fue meramente un gesto político, sino también una expresión del deseo de Moab de conservar su singularidad cultural y espiritual ante la ocupación extranjera. La habilidad de Moab para oscilar entre la libertad y el sometimiento refleja la dinámica compleja de las interacciones entre los reinos del antiguo Oriente Próximo. Las alianzas eran cambiantes y las fidelidades podían variar de acuerdo a los vientos de la política y la estrategia militar. Para Moab, cada episodio de dominación foránea era contrarrestado con esfuerzos por resistir y batallar por su autonomía, manifestando un espíritu indomable y un lazo profundo con su patria y legado. De este modo, la saga de Moab simboliza la eterna lucha por la autodeterminación e identidad. A lo largo de su historia de opresión y resistencia, Moab forjó una historia de resiliencia en la cara de la adversidad. Su relato nos instruye sobre la firmeza de las comunidades para preservar su modo de vida, su fe y su independencia, aún frente a enemigos formidables. El empeño constante de Moab por su libertad subraya el valor de la identidad colectiva y el anhelo humano por el autogobierno y la emancipación. Conforme el imperio asirio extendía su influencia a través del Oriente Próximo, Moab, junto con otras naciones vecinas, se encontró en la necesidad de rendir tributo para preservar una cierta medida de soberanía y evitar la conquista. Esta relación tributaria es emblemática de la política asiria de subyugar a las naciones a través de la imposición económica, una estrategia que buscaba asegurar la lealtad y la estabilidad en sus fronteras sin necesidad de ocupación directa. La tributación a Asiria, sin embargo, no garantizaba la paz perpetua. Los registros históricos y arqueológicos sugieren que hubo momentos de tensión y rebelión por parte de Moab contra el dominio asirio, reflejando la constante lucha por la soberanía y la resistencia contra la opresión extranjera. Estos conflictos, aunque a menudo sofocados por la superioridad militar asiria, son testimonio de la resiliencia moabita y su deseo de independencia, características que definieron su identidad a lo largo de los siglos. La dinámica entre Moab y Asiria también ilustra las complejidades de la geopolítica en el antiguo Cercano Oriente, donde las pequeñas naciones como Moab navegaban cuidadosamente entre la sumisión y la resistencia para preservar su existencia. Incluso frente a la opresión y las demandas tributarias, Moab
logró preservar una identidad única, adaptándose a las dinámicas políticas sin renunciar por completo a su soberanía. Su interacción con Asiria, seguida tanto de sumisión como de astucia, muestra la habilidad de Moab para navegar las restricciones de las potencias dominantes, protegiendo su herencia cultural y su autonomía política. Las visiones proféticas de Isaías y Jeremías hacia Moab delinean un futuro lúgubre para la nación, profetizando su ruina y desolación por su soberbia, su adoración a ídolos y su conducta inmoral. Isaías, a través de los capítulos 15 y 16, utiliza un lenguaje poético y evocador para predecir la ruina inminente de Moab, evocando imágenes de ciudades en ruinas y campos yermos. Estas profecías no solo anticipan la retribución divina, sino también expresan pesar por las penurias que caerán sobre Moab, mostrando una profundidad emocional frente al porvenir de una comunidad. Jeremías, en el capítulo 48, profundiza en la predicción de Isaías, presentando con detalle el declive de Moab, con una exactitud que hiela el alma. El profeta asocia el aniquilamiento de Moab a su arrogancia y su deslealtad hacia Israel, destacando cómo estos errores desencadenarían la cólera divina. Mediante estas visiones, las Escrituras no solo critican los ritos religiosos y los comportamientos morales de Moab, sino que también destacan la autoridad de Dios sobre las naciones, sin importar su poderío o estatus. Los vaticinios sobre Moab actúan como un aviso de que el juicio divino abarca más que Israel, afectando a todas las naciones que se apartan de sus preceptos. Aunque estas visiones pronostican destrucción, también invitan al arrepentimiento y a la justicia, esbozando la clemencia divina hacia aquellos que renuncian a sus caminos errados. La epopeya y el destino final de Moab, reflejados en estas profecías, nos instruyen sobre la relevancia de la humildad, la devoción y la sumisión a Dios, principios inmutables que sobrepasan eras y culturas. El escrutinio divino sobre Moab, tal como se expone en las Sagradas Escrituras, se enfoca en dos de sus transgresiones fundamentales, la soberbia y la idolatría. Estas infracciones no solo alejaron a Moab de Dios, sino que también deterioraron sus vínculos con naciones aledañas, incluido Israel. La idolatría, mediante el culto a deidades como Kemosh y Baal, significaba una transgresión flagrante de los decretos divinos, negando la supremacía de Yahvé. Este comportamiento, junto con un orgullo desmedido, puso a Moab en un curso de colisión con el destino, como lo profetizaron Isaías y Jeremías. Estos profetas destacaron cómo el exceso de confianza y la adoración a falsos dioses conducirían a Moab a su ruina, una advertencia no solo para este pueblo, sino para todas las naciones. La naturaleza del juicio sobre Moab refleja una lección central en la teología bíblica: la resistencia de Dios al orgullo y a la idolatría. En la narrativa bíblica, estas faltas son a menudo las causas fundamentales de la caída de las naciones, ya que alejan a la gente de la adoración verdadera y justa. En el caso de Moab, su orgullo no solo se manifestaba en su autosuficiencia económica y militar, sino también en una arrogancia espiritual que despreciaba las advertencias de los profetas de Israel. Esta actitud llevó inevitablemente a su caída, cumpliendo las profecías que anunciaban su destrucción como consecuencia directa de sus acciones. La historia de Moab sirve como un espejo para todas las sociedades, recordándonos la importancia de la humildad y la fidelidad en nuestra relación con lo divino. El juicio sobre Moab no es solo una cuestión de castigo, sino también un llamado al arrepentimiento y a la restauración. A través de la narrativa de Moab se nos enseña que la misericordia divina está disponible para aquellos que se apartan de sus caminos equivocados y buscan la reconciliación con Dios.
Este mensaje resuena a lo largo de los tiempos, brindando esperanza y posibilidades de salvación a aquellos que enfrentan consecuencias por su arrogancia y devoción a ídolos. El destino de Moab, predestinado por Isaías y Jeremías, sirve como un potente recordatorio de la intersección entre historia y profecía dentro del relato bíblico. Estos videntes, bendecidos con percepción divina, proyectaron el ocaso de Moab, atribuyéndolo a sus rituales paganos y su exceso de confianza. Las confrontaciones bélicas hacia Moab, su subordinación a imperios como el asirio y finalmente su desvanecimiento como entidad soberana y cultural, validan estas visiones proféticas. La precisión con la cual se materializaron estos vaticinios subraya el dominio divino sobre el futuro de las naciones, evidenciando que ninguna es inmune a su escrutinio. Más allá de narrar su ocaso como meros sucesos históricos, la Biblia profundiza en las raíces espirituales que propiciaron tal desenlace para Moab. La idolatría y la soberbia de Moab no solo desataron el descontento divino, sino que también minaron los cimientos de su civilización, dejándola expuesta ante adversarios. Este descenso actúa como advertencia de las repercusiones de desviarse de los dictámenes celestiales, realzando la interrelación entre ética, fe y el destino de una nación. El colapso de Moab suscita reflexiones acerca del significado de la profecía en la interpretación histórica. Las profecías bíblicas, más que anticipar el futuro, son convocatorias al cambio y la penitencia. En el contexto de Moab, estas admoniciones proféticas representaban una chance para el rescate, una alternativa desatendida. Por lo tanto, la crónica de Moab no se limita a ser un relato de su extinción, sino también una enseñanza sobre la relevancia de atender y reaccionar ante el llamado divino, mostrando que la desatención y la terquedad conducen a la desolación. La epopeya de Moab, entremezclada con predicciones y hechos reales, despliega enseñanzas vitales acerca del poder soberano divino y los imperativos morales. Desde su apogeo, coexistencia con Israel, hasta su eventual caída, Moab emerge como estudio de caso sobre las dinámicas del poder celestial y la obligación ética humana. La saga bíblica de Moab recalca que la magnificencia de una comunidad se evalúa no solo por su prosperidad económica o fuerza militar, sino por su adherencia a valores éticos y su vinculación con lo sagrado. Esta moraleja es esencial en una era donde el éxito frecuentemente se mide por criterios materiales, obviando los aspectos espirituales y éticos del ser. El declive de Moab ilustra la aplicabilidad universal de la sentencia divina, dirigida a todas las entidades que desvían su curso de la rectitud y la verdad. A través de este relato, se nos recuerda que el reinado de Dios supera todas las barreras y tiempos, fungiendo como el árbitro supremo sobre el comportamiento de las comunidades. Esta visión nos incita a reflexionar sobre nuestras propias existencias y sociedades, ponderando si nuestras vidas reflejan los preceptos y mandatos celestiales. La narrativa de Moab nos instruye sobre la potencialidad de la redención y la transformación. A pesar de las profecías de aniquilación, el mensaje bíblico intrínseco es uno de optimismo y renovación para aquellos que se retractan y se acercan a Dios. Esta enseñanza cobra particular relevancia en momentos de crisis o declive, proveyendo aliento y guía a quienes anhelan reconectar con lo divino. En esencia, Moab no es solo una crónica del ayer, es un espejo de nuestras propias batallas espirituales, recordándonos la importancia de la modestia, la devoción y la sumisión en nuestro andar con Dios. Los hallazgos arqueológicos en Moab han proporcionado una ventana invaluable al pasado de este antiguo pueblo, complementando y enriqueciendo nuestra comprensión de su historia tal como se relata en la Biblia.
Desde inscripciones hasta estructuras arquitectónicas, estos descubrimientos han arrojado luz sobre la complejidad de la sociedad moabita, su economía, prácticas religiosas y relaciones con pueblos vecinos. La estela de Mesha, por ejemplo, ofrece una perspectiva única desde el punto de vista moabita sobre los conflictos y eventos mencionados en las Escrituras, confirmando la historicidad de ciertos relatos bíblicos y proporcionando detalles adicionales sobre la política y la religión de Moab. La arqueología también ha revelado la sofisticación de Moab en términos de urbanismo, agricultura y gestión del agua, aspectos esenciales para sostener su economía y su autonomía como nación. Estos descubrimientos subrayan la adaptabilidad de Moab al entorno desértico y su habilidad para prosperar en condiciones a menudo difíciles. A través de los artefactos y los restos arquitectónicos, podemos apreciar la riqueza cultural de Moab, su arte y su artesanía, que reflejan un pueblo con una identidad distinta y un profundo sentido de pertenencia a su tierra. El aporte de la arqueología al relato de Moab no solo corrobora ciertos relatos de las escrituras sagradas, sino que también nos abre a la comprensión de la intricada historia de la antigüedad, desafiando cualquier intento de reduccionismo. Cada descubrimiento arqueológico en el territorio de Moab nos recuerda que detrás de los relatos y nombres consignados en los antiguos manuscritos existen verdaderas sagas humanas, llenas de sus luchas, anhelos y desventuras. Indagando en estos vestigios, no solo desvelamos el ayer de Moab, sino que meditamos sobre el efímero devenir de las civilizaciones y el eterno eco de lo divino en el deambular humano. El eco de Moab trasciende sus escombros y antiguos escritos. Su legado cultural y espiritual ha marcado indeleblemente la región y el relato bíblico. A través de figuras como Ruth, la moabita que se integra en el linaje del rey David, Moab se entremezcla con la ascendencia de personajes clave en la fe judeocristiana, revelando la profunda interrelación de las antiguas comunidades y la fluida naturaleza de sus límites culturales y espirituales. Los episodios bíblicos que involucran a Moab, desde enfrentamientos bélicos hasta uniones matrimoniales, ilustran la compleja dinámica entre Israel y Moab, resaltando elementos de conflicto, negociación y conversión espiritual. La resonancia espiritual de Moab en el entorno también se percibe en las menciones a sus deidades y rituales que, frecuentemente en oposición a las doctrinas yavistas, delinean un contraste que acentúa la pugna entre la devoción exclusiva de Israel y el politeísmo de sus vecinos. Esta tensión es vital para comprender las disputas espirituales del momento y proporciona el contexto para las narrativas de antagonismo y coexistencia en las Sagradas Escrituras. A través del prisma moabita se examinan cuestiones universales sobre la fe, la identidad y el reto de preservar convicciones en un ámbito multicultural y de diversidad religiosa. Así, la herencia de Moab es multifacética, englobando elementos culturales, espirituales e históricos que amplían nuestra percepción del antiguo Oriente Próximo. La inclusión de Moab en las Sagradas Escrituras funciona como un reflejo que muestra la complejidad de las interacciones entre lo humano y lo divino, proponiendo enseñanzas que se extienden más allá de las barreras temporales y geográficas. Mediante el análisis de Moab se destapan las interconexiones entre historia y creencia y cómo los relatos de antaño siguen influyendo y moldeando las visiones contemporáneas. Las dinámicas de poder dentro de Moab, aunque menos documentadas que sus enfrentamientos con vecinos externos, sugieren una historia de luchas internas que impactaron su estructura social y política. Las tensiones entre diferentes facciones o clanes, posiblemente exacerbadas por desafíos económicos o disputas sucesorias,
podrían haber influido en la estabilidad y cohesión del reino. Estas luchas internas, reflejadas en la necesidad de fortalezas y sistemas defensivos no solo contra amenazas externas, sino también para mantener el orden interno, subrayan la complejidad de la gestión del poder en una sociedad antigua. La consolidación del poder en Moab, similar a otros reinos de la época, probablemente implicaba una combinación de diplomacia, matrimonios estratégicos y, cuando era necesario, la supresión de la disidencia. Lograr un balance entre ejercer una autoridad centralizada firme y satisfacer las necesidades y demandas de las variadas comunidades dentro de Moab representaba un reto perpetuo para sus líderes. Este equilibrio precario es un testimonio de la complejidad inherente a la gestión política en las civilizaciones antiguas, donde la legitimidad de un gobernante podía depender tanto de su habilidad para garantizar el bienestar y la armonía de su gente, como de su ascendencia o poderío militar. La narrativa de Moab, marcada por sus luchas tanto internas como contra enemigos externos, nos revela la volatilidad del dominio y la necesidad de un liderazgo prudente y justo. Si bien los pormenores de estas disputas internas son limitados, el patrimonio arqueológico y literario de Moab nos brinda indicios de una sociedad que, al igual que muchas otras, afrontaba retos continuos para mantener su cohesión y perdurabilidad. La habilidad de Moab para sortear estas complejidades políticas internas, al menos en ciertas épocas, destaca la tenacidad y la capacidad de adaptación de este reino milenario ante adversidades tanto domésticas como foráneas. La base económica de Moab, primordialmente centrada en la agricultura y el comercio, constituía el cimiento de su estabilidad y florecimiento. Ubicada en una región favorecida por ríos y fuentes naturales, Moab capitalizó estas bendiciones geográficas para impulsar un sector agrícola avanzado, cultivando granos, viñedos y olivares, y asegurando así el sustento de su gente y el mantenimiento de sus fuerzas armadas. Esta base agrícola no solo aseguraba la autosuficiencia alimentaria, sino que también permitía a Moab participar en el comercio regional, exportando excedentes y productos especializados como el vino a regiones vecinas. El comercio, facilitado por la ubicación estratégica de Moab a lo largo de importantes rutas comerciales, complementaba su economía agrícola. Moab se convirtió en un punto de intercambio entre el desierto, la tierra fértil de Canaán y otras regiones, manejando bienes como especias, metales y tejidos. Esta actividad comercial no solo enriqueció al reino, sino que también lo expuso a influencias culturales y religiosas externas, contribuyendo a la complejidad de su sociedad. La vida cotidiana en Moab, por lo tanto, estaría marcada por un ciclo de siembra y cosecha, entrelazado con las actividades del mercado y las festividades religiosas que celebraban tanto los dones de la tierra como los logros comerciales. Este entrelazamiento de la agricultura y el comercio subraya la adaptabilidad de Moab a su entorno y su habilidad para forjar una economía robusta que sustentaba su independencia y cultura. La riqueza económica de Moab, fruto de su tierra y el intercambio comercial, resalta la creatividad y el coraje de su pueblo, quienes prosperaron en un entorno lleno de retos y competencia. El día a día en Moab, aunque estaba enfocado en la supervivencia y protección, se enriquecía con costumbres que celebraban la existencia, la unión comunitaria y la devoción espiritual. Los moabitas seguían un calendario basado en las estaciones agrícolas que marcaba el compás de su vida cotidiana, con la plantación, el mantenimiento de los cultivos y la recolección dominando sus actividades.
Estos quehaceres agrícolas cruciales para el sustento moabita venían acompañados de celebraciones y ritos que intentaban ganar el favor divino para cosechas fructíferas, evidenciando la conexión entre la labor de las personas y el ámbito sagrado. Además de sus labores agrícolas, el día a día en Moab se veía animado por el comercio en mercados locales y más allá, lugares donde se intercambiaban mercancías, ideas y creencias. Este entorno de interacción era esencial para la cohesión social y el intercambio cultural, permitiendo a los moabitas no solo relacionarse entre ellos, sino también con mercaderes y peregrinos de otras regiones. La artesanía, particularmente en cerámica y metales, desempeñaba un rol significativo en la economía y en los rituales moabitas, con artesanos produciendo objetos de uso diario y para ceremonias cultuales. Las ceremonias religiosas y las festividades tenían un papel prominente en la sociedad moabita, con actos y ofrendas diseñados para venerar a sus deidades y ganar su amparo. Estas ocasiones servían como puntos de encuentro para la comunidad, fortaleciendo la identidad colectiva y los valores del pueblo moabita. A través de estas rutinas diarias, desde el labor en el campo hasta los festejos comunitarios, emerge una visión de Moab no solo como una entidad definida por conflictos y adversidades, sino también como una sociedad dinámica, cuya existencia giraba en torno al cultivo, la fe y el intercambio recíproco. Moab se revela como una civilización que a lo largo de los siglos refinó las artes de la diplomacia y el combate para maniobrar en el intrincado escenario político del antiguo Oriente Próximo. En la esfera diplomática, Moab exhibía destreza para establecer alianzas estratégicas con sus vecinos y con potencias foráneas, en momentos cruciales para su continuidad y florecimiento. Tales alianzas frecuentemente se sellaban mediante enlaces matrimoniales entre la realeza moabita y otras dinastías gobernantes, o a través de acuerdos que garantizaban apoyo mutuo en conflictos. Esta habilidad para balancear la colaboración con la competencia demuestra una astucia política que mantenía a Moab en una posición influyente en su entorno. En la arena militar, los moabitas concebían tácticas defensivas y ofensivas que aprovechaban su geografía y recursos disponibles. Construcciones defensivas en puntos clave, como las alturas que supervisan el valle del Arnón, y un ejército preparado para enfrentar invasiones, constituían la base de su estrategia de seguridad. En periodos de confrontación, Moab no temía lanzar ofensivas, tal como se muestra en sus expediciones contra Israel y otros rivales. Esta dualidad táctica subraya un entendimiento profundo del arte de la guerra y la diplomacia como medios para alcanzar sus fines políticos y económicos. La combinación de diplomacia y estrategia militar permitió a Moab no solo sobrevivir, sino a menudo prosperar en medio de un entorno geopolítico inestable. La habilidad moabita para adaptarse a las circunstancias cambiantes, sabiendo cuándo negociar y cuándo luchar, es un testimonio de su pragmatismo y su deseo de asegurar un futuro para su pueblo. A través de estas acciones, Moab demostró una comprensión compleja de la diplomacia y la guerra, fundamentales para la supervivencia y el florecimiento de cualquier nación en la antigüedad. En la sociedad moabita, como en muchas culturas del antiguo cercano oriente, las mujeres desempeñaban roles vitales que iban desde la gestión del hogar hasta la participación en rituales religiosos. Las evidencias arqueológicas y textuales sugieren que, aunque la sociedad moabita era predominantemente patriarcal, las mujeres ocupaban un lugar significativo en el tejido social y espiritual del reino.
En el ámbito doméstico, eran responsables de la crianza de los hijos, la preparación de alimentos y la producción de textiles, actividades fundamentales para el bienestar de la familia y, por extensión, de la comunidad. Más allá de sus roles domésticos, las mujeres en Moab también participaban en la vida religiosa y espiritual del reino. Los rituales dedicados a deidades femeninas, como Astoret, sugerían una participación activa de las mujeres en las prácticas de culto. Esta participación no solo reflejaba la devoción personal, sino también el papel de las mujeres como mediadoras entre lo divino y lo terrenal, a través de ceremonias que buscaban asegurar la fertilidad de la tierra y el bienestar de la comunidad. La representación de las mujeres en los textos y artefactos moabitas, aunque limitada, ofrece indicios de su estatus y percepción en la sociedad. La historia de Ruth, por ejemplo, destaca la capacidad de una mujer moabita para ejercer una influencia significativa fuera de su país natal, cambiando el curso de la historia bíblica a través de su lealtad y su fe. A través de estas narrativas se vislumbra la complejidad de los roles femeninos en Moab, donde las mujeres eran valoradas no solo por sus contribuciones domésticas y religiosas, sino también por su capacidad para forjar conexiones y afectar cambios en el ámbito más amplio de la sociedad. La expresión artística y arquitectónica de los moabitas, si bien no se ha documentado tan extensamente como la de otras civilizaciones del antiguo Oriente Próximo, nos brinda un fascinante vistazo a la estética y principios de este pueblo. Descubrimientos arqueológicos han desenterrado vestigios de construcciones, fortalezas y artefactos ceremoniales que dan fe de la destreza moabita en el arte y la construcción. Sus bastiones y torres, diseminados a lo largo de sus fronteras, no solo servían de protección, sino que también proyectaban la fortaleza y cohesión del reino, evidenciando un manejo experto de la ingeniería y un deseo de armonizar la arquitectura con el entorno natural. En cuanto al arte, la diversidad de objetos de cerámica, metal y piedra encontrados revela aspectos de la vida diaria, el pensamiento religioso y las dinámicas comerciales moabitas. La cerámica, especialmente, destaca por su variedad de formas y estilos, desde artefactos de uso diario hasta vasijas rituales, mostrando la maestría de los artesanos moabitas y su conexión con redes de comercio extensas que facilitaban el acceso a recursos exóticos y diseños decorativos. Los monumentos e inscripciones, como la renombrada Estela de Mesha, actúan no solo como documentos históricos, sino también como muestras del arte epigráfico de Moab, donde la escritura se transformaba en un medio de declaración política y devoción religiosa. Mediante estas obras artísticas y arquitectónicas, los moabitas nos legaron una herencia que trasciende la funcionalidad, revelando una cultura que apreciaba la estética, la innovación y la expresión de su identidad y fervor espiritual en sus creaciones de piedra, arcilla y metal. La esencia espiritual de Moab, vinculada íntimamente con los ciclos agrícolas y las potencias naturales, se expresaba mediante una secuencia de ritos y celebraciones que pautaban el año. Estas festividades no solo eran actos de júbilo y gratitud por las cosechas logradas, sino también instancias para reforzar la cohesión social y ratificar la identidad y convicciones religiosas del pueblo moabita. Los rituales asociados a la siembra y la recolección, por ejemplo, reflejaban la interdependencia de Moab con su entorno y su reverencia hacia las divinidades custodias de la fecundidad y la prosperidad. Además de las festividades ligadas al calendario agrícola, Moab celebraba rituales dedicados a sus principales deidades, como Kemosh, a quien se rendía homenaje a través de ofrendas y sacrificios. Estas prácticas
aunque comunes en el contexto del antiguo Cercano Oriente, adquirían particularidades locales que reflejaban las creencias y esperanzas específicas del pueblo moabita. A través de estos actos de devoción, los moabitas buscaban la protección y el favor divino, una interacción esencial para la cohesión social y la supervivencia en un entorno a menudo hostil. Los rituales y festividades en Moab también eran ocasiones para la narración de mitos y leyendas, la transmisión de valores y la expresión de aspiraciones colectivas. A través de la música, la danza y el canto, los moabitas celebraban su historia, sus héroes y sus dioses, creando un sentido de continuidad y pertenencia. Estas prácticas espirituales y festivas, profundamente arraigadas en la tierra y en la comunidad, ofrecen una visión de la vida moabita que equilibra lo sagrado y lo profano, lo individual y lo colectivo, revelando una sociedad compleja y vibrante, plenamente comprometida con la celebración de la vida en todas sus formas. La civilización moabita, reflejando su refinamiento y estructura comunitaria, incorporaba sistemas de enseñanza y escritura esenciales para su gobernanza, prácticas religiosas y actividades mercantiles. Aunque la información detallada sobre su modelo educativo es limitada, es razonable asumir que, similarmente a otras culturas del Oriente Próximo de su época, Moab contaba con algún método de formación dirigido a capacitar individuos para funciones eclesiásticas, administrativas y religiosas. Así, el dominio de la escritura estaría probablemente limitado a una élite instruida, encargada de la documentación, la gestión de correspondencias y la custodia de textos sagrados y legales. Los hallazgos arqueológicos como la estela de Mesha indican que los moabitas empleaban la escritura para registrar triunfos bélicos, edictos monárquicos y rituales de culto. Esta estela, en particular, proporciona una mirada al empleo de la escritura en Moab para reafirmar su identidad nacional y autonomía, subrayando el rol crítico de los documentos escritos en la comunicación y conservación de la herencia cultural. La capacidad de consignar tales acontecimientos no solo cumplía con fines prácticos e históricos, sino que también fortalecía la unidad comunitaria y la transmisión de la cultura a lo largo de las generaciones. Por lo tanto, la escritura en Moab se erigía como una herramienta crucial que facilitaba al reino documentar su historia, gestionar sus bienes y entablar comunicación tanto interna como con otras culturas. Este empleo de la escritura resalta la vinculación entre la formación, el poder y la identidad en las civilizaciones antiguas, donde la habilidad de documentar y difundir información resultaba vital para la continuidad y prosperidad de la comunidad. Mediante el testimonio de su escritura, Moab nos ofrece un vistazo a su sofisticación cultural y su papel en la historia del Oriente Próximo. La presencia moabita en los textos bíblicos es notoria, evidenciando no solo las dinámicas históricas entre Moab e Israel, sino también el impacto moabita en la configuración de las narrativas y teologías bíblicas. Los episodios bíblicos relacionados con Moab, abarcando desde hostilidades hasta enlaces matrimoniales, esbozan la intrincada relación entre estos dos pueblos, proporcionando un telón de fondo para enseñanzas éticas, admoniciones proféticas y narrativas de salvación. Estas crónicas, al documentar tanto la rivalidad como la colaboración, ofrecen igualmente reflexiones sobre la autoridad divina, el discernimiento y la compasión, pilares fundamentales en las Sagradas Escrituras. Un ejemplo destacado de la influencia de Moab en la literatura bíblica es la historia de Ruth, una moabita cuya lealtad y devoción a su suegra israelita y su posterior incorporación a la comunidad de Israel se convierte en una poderosa narrativa de fe
amor y redención. Este relato no solo subraya la capacidad de las personas de origen moabita para ser parte del pueblo de Dios, sino que también destaca la universalidad de la gracia divina, trascendiendo las divisiones étnicas y nacionales. Además, las profecías contra Moab en los libros de Isaías y Jeremías sirven como recordatorios sombríos de las consecuencias de la idolatría y el orgullo, al tiempo que reflejan la preocupación profética por la justicia y la rectitud. A través de estos textos, Moab se convierte en un espejo para Israel, una advertencia contra la complacencia y el alejamiento de Dios. La inclusión de estas narrativas y profecías en la Biblia subraya el papel de Moab no solo como actor histórico, sino también como elemento integral en la enseñanza y la formación espiritual del pueblo israelita. Moab, aunque desaparecido como entidad política y cultural hace milenios, continúa vivo en la memoria colectiva, la mitología y la lección moral a través de la Biblia y el estudio histórico y arqueológico. El interés moderno en Moab se revela en la fascinación por sus referencias bíblicas, su rica historia y sus aportes al mosaico cultural del Oriente Próximo. La perdurable presencia de Moab en el imaginario actual subraya cómo las narrativas históricas y sus enseñanzas perviven, manteniendo su relevancia a través de los siglos. Las representaciones de Moab en la mitología y la literatura contemporánea evidencian una dualidad de respeto por su resistencia y críticas a sus prácticas idolátricas y su soberbia, sirviendo como reflejo de las complejidades humanas y el eterno anhelo de sentido y dirección. De esta manera, Moab emerge como un emblema de la eterna batalla contra las adversidades y un espejo que advierte sobre los riesgos del exceso de orgullo y la transgresión ética. Además, el patrimonio de Moab, enriquecido por hallazgos arqueológicos y análisis académicos, sigue cautivando a historiadores, teólogos y aquellos en búsqueda de conocimiento, instándolos a sumergirse en las profundidades de nuestro pasado colectivo y a meditar sobre las enseñanzas que este antiguo reino ofrece. Moab, en la memoria colectiva y el imaginario, nos insta a comprender nuestras raíces y reconocer la influencia constante de lo divino en la odisea humana. El estudio de Moab, desde sus intrincadas relaciones con Israel hasta su resonancia en la escritura bíblica y los impresionantes descubrimientos arqueológicos, despliega una amplia gama de lecciones tanto históricas como espirituales. La historia milenaria de Moab ilumina las dinámicas complejas de las interacciones humanas, la importancia de la fe y la inevitabilidad de transformación y decadencia. A través de Moab somos invitados a reflexionar sobre principios vitales como la modestia, la devoción y la resiliencia ante los desafíos de la vida. La narrativa de Moab en las escrituras bíblicas, junto con las evidencias arqueológicas de su existencia, resalta la conexión íntima entre las culturas del Oriente Próximo antiguo. Esta interrelación histórica enfatiza la importancia continua de estas antiguas historias para comprender conceptos fundamentales como la equidad, la ética y la gracia divina en la actualidad. Estos relatos, llenos de conflictos, riqueza cultural y matices de carácter, nos ofrecen valiosas perspectivas sobre la condición humana, la supremacía de lo divino y el deseo de salvación y paz. El legado de Moab trasciende su mera condición de capítulo en los anales de la historia antigua, emergiendo como una fuente inagotable de inspiración, advertencia y sabiduría. Este legado nos convoca a emprender una introspectiva reflexión sobre nuestra propia existencia, nuestras comunidades y nuestra esencial relación con lo divino. La herencia moabita,
por tanto, nos impulsa a una introspección, al aprendizaje y a la búsqueda de caminos que, mediante el entendimiento y el mutuo respeto, nos orienten hacia un futuro marcado por la equidad y la compasión. En este viaje a través del tiempo, Moab emerge no solo como un testimonio de la antigüedad, sino también como un espejo en el que podemos observar nuestras propias figuras reflejadas. La historia de Moab y su interacción con naciones vecinas nos enseñan sobre la importancia de la diplomacia, la necesidad de la coexistencia pacífica y los peligros del aislacionismo. A través de sus conquistas y sus derrotas, Moab nos recuerda que ningún pueblo es inmune a los ciclos de prosperidad y adversidad, y que la verdadera grandeza se mide no solo en la acumulación de poder, sino en la sabiduría y la justicia. Las evidencias arqueológicas que nos hablan de la vida cotidiana, las creencias y las prácticas de los moabitas enriquecen nuestro entendimiento de esta antigua cultura, permitiéndonos apreciar la complejidad de su sociedad y la profundidad de su espiritualidad. Estos descubrimientos son puentes hacia un pasado que, a pesar de su lejanía, sigue teniendo resonancia en el presente, ofreciéndonos lecciones sobre la innovación, la adaptabilidad y la sostenibilidad. Asimismo, la inclusión de Moab en la narrativa bíblica, particularmente a través de figuras como Ruth, subraya la capacidad de los individuos para trascender las barreras culturales y étnicas, enfatizando el poder unificador de la fe y la bondad. Este aspecto de la historia de Moab nos invita a reconocer y celebrar la diversidad, promoviendo un espíritu de inclusión y entendimiento en un mundo a menudo dividido por diferencias. Finalmente, meditar sobre Moab y su herencia nos motiva a reflexionar sobre la trascendencia de ciertos valores y preceptos a lo largo de la historia. La saga de Moab, marcada por sus vicisitudes, sus logros y desdichas, nos recuerda que, si bien las civilizaciones pueden desaparecer, las enseñanzas que nos legan perduran, impulsándonos a indagar en nuestra historia compartida por guías para encarar el porvenir. En esencia, el mensaje perdurable de Moab nos invita a una introspección sobre nuestra conexión con la historia, la relevancia de la ética y la moralidad en nuestras relaciones, y la influencia determinante de la fe en el diseño de nuestras existencias y nuestras comunidades. Al explorar y entender a Moab, nos vemos llamados a extraer de su relato lecciones para forjar un presente y futuro donde imperen la equidad, la comprensión y la armonía.